Masejet Ketubot, Dafnun Alef, Amud Alef 51a, 22 líneas de arriba para abajo, dice la Mishnah. Lo katabla ketubá, betulá gova mataim ve'almaná mané. Mi pene sheutnai bedin. Dice la Mishnah, ¿qué pasa a una persona que al casarse, al comprometerse con una mujer, al casarse, no le escribe la ketubá, que normalmente tenemos la costumbre de escribirla? Y ahí están las obligaciones, entre ellas principalmente que en caso de disolver el matrimonio, ya sea porque muere el hombre o ya sea por divorcio, el hombre tiene una obligación de darle un monto de dinero. Dice la Mishnah, aunque no le escribió esa ketubá, hay una obligación de darle ese monto de dinero, que ¿cuánto es? En una mujer virgen 200 zuz y en una mujer viuda 100 zuz, que es la base. Si la base está obligada a darlo, aunque no se escribió la ketubá, porque ya que es una condición y una obligación de parte del Beddín, entonces si escribes la ketubá, maravilloso, y si no, también tienes esa obligación independientemente. Sigue diciendo la Mishnah, katabla sadeh shaveh manet tachat mataim zuz, velo katabla kol nehasim deit leacharaim lektubatech, Hayab mi pene shehu tenai bedin. Sigue diciendo la Mishnah igualmente, una persona que le escribe una ketubá a la esposa, no como el caso anterior que no lo escribió, aquí sí le escribió, pero le escribió a su esposa que era virgen al casarse, le escribió, te voy a dar en caso de disolver el matrimonio un terreno, un campo que vale 100 zuz, y en verdad ¿cuánto se merece? 200 zuz. ¿Sí? Y tampoco le escribió, como siempre se escribe en la ketubá, de que cualquier cosa de mis pertenencias, cualquier propiedad y demás son garantía para el pago de tu ketubá. Aún así, aunque no le escribió eso, nada más escribió 100, recibe 200 zuz. No puede cobrar ella nada más el terreno que vale 100, sino 100, ese terreno más otra cosa más, sin problema. Básicamente, igual parecido a la ley anterior, de que siempre la mujer tiene el derecho de cobrar 200 zuz si era virgen, independientemente si escribió completamente los 200 zuz o no escribió, y escribió parcial o no escribió nada, siempre va a tener el derecho de cobrar esa base de 200 zuz en caso de ser virgen, en caso de ser viuda, no virgen, va a tener el derecho de cobrar 100. Ahorita la Mishnah no habla de la parte principal de la ketubá, que es la parte monetaria que uno le da a la mujer en caso de divorcio o que uno muere y ella agarra de la herencia. Esa es la parte principal, los 200 o 100 zuz, sino agarra de una de las condiciones de la ketubá, que también es condición del Beddín. ¿Cuál es una de las que están escritas en la ketubá? Que en caso de que la mujer, así el hombre le escribe a la mujer, en caso de que ella es secuestrada en manos de gentiles, él se va a encargar de liberarla, pagar el dinero para liberarla y sacarla de ese secuestro. ¿Sí? Eso es parte de la ketubá. Y si efectivamente su esposo es Israel, efectivamente él tiene obligación de sacarla, liberarla y seguir con ella, porque ya que también si estos secuestradores tuvieron relación con ella fue de manera violada y no hay problema de que él vuelva con su esposa de esa manera. Y si él es Cohen, entonces en este caso no puede volver con ella, porque un Cohen no puede estar con su mujer si tuvo relaciones con otro hombre, inclusive que la violaron, que no fue a voluntad de ella, aún así no puede volver. Por eso él tiene encargado de liberarla y después de volverla a casa de su papá, y una vez ya está en casa de su papá, ahí divorciarla, en caso de Cohen. ¿Sí? Entonces dice la Mishnah lo siguiente: Lo katabla im tishtabaya farkinach veodvinach le liintub vekohenet vadrinach le medinatech hayab mipnei sheutnai bedin. Dice la Mishnah, ¿qué pasa si no escribió esa condición en la que tú vas? Que si efectivamente va a ser secuestrada, la va a liberar y va a seguir casada con ella en caso de ser Israel, y en caso de ser Cohen, se compromete a devolverla a su lugar para que esté tranquila. Aunque no lo escribió, tiene esa obligación porque es una condición del Beddín y por lo tanto existe esta obligación, independientemente si está o no escrita en la ketubá. Sigue diciendo la Mishnah, Nishbet hayab livdota veimamar aregita uktubata betivdet atzma eno rashai lakta hayab lerafota amar aregita uktubata terapet atzma rashai utrapet atzma rashai. Dice la Mishnah al final, quiero que sepas, si la mujer, vamos a decir, fue secuestrada, él tiene obligación, como mencionamos, de ir a liberarla. Pero ¿qué pasa si, sabes qué? Tómate divorcio y aquí está tu ketubá, te pago la ketubá y todo, entonces tú encárgate de tu liberación. Entonces él puede exentarse de eso, no puede exentarse de eso. Sin embargo, si se enfermó la mujer, que hay también una obligación de que el hombre tiene que, o sea, si se enfermó, una enfermedad normal, no por el secuestro, sí, nada que ver con el secuestro, si se enfermó la mujer y el hombre tiene la obligación de curarla, de pagar las medicinas y demás, si en ese momento le dice el hombre a la mujer, aquí está tu divorcio y tu ketubá, ahí sí decimos de que aquí está el divorcio de ketubá y por ende tú cúrate a ti mismo, tiene el derecho de decirle y ahí va a estar exento, en ese caso, divorciarla, de curarla a su esposa. O sea, hay una diferencia, si fue secuestrada, que ahí, aunque le dé el divorcio y la ketubá, no puede exentarse del pago de la liberación del secuestro, al caso de un hombre que
de cuando se enfermó la mujer, de que ahí sí le puedes decir, sabes que aquí está tu divorcio, tu ketubá, y tú encárgate de curarte a ti mismo. Dice la Gemara, Mani, Rabbi Meir Hide, Amar con la pogel de Betulah Mataim, le almaná y mané harezo beagilat de nude, Rabbi Yehuda Amar, Ibratzak kotev Betulah shtash el Mataim, vei kotev etkabalti mimcha mané, ula almaná mané, vei kotev etkabalti mimcha hamishim zuz. Ok, la Gemara viene y dice que nuestra Mishnah, aparentemente la primera parte de nuestra Mishnah, va como la opinión de Rabbi Meir. Y explico por qué. La Gemara entiende en este momento, vamos a ver más adelante que puede ser que no, pero en este momento la Gemara entiende que nuestra Mishnah, cuando al principio dice que si le escribió, que si no le dio ketubá, un segundito, sí, que si al principio del casarse no le dio ketubá, aún así, no le escribió la ketubá y algo por el estilo, aún así hay obligación de que el hombre lo pague. Aún así hay obligación de que el hombre lo pague, sí, porque es Tnai Bedín, como explicamos. La Gemara entiende que eso incluye, inclusive en el caso de que la mujer viene y dice, te perdono la ketubá y no quiero que me la des. También en ese caso, la Gemara entiende que aún así aplica la primera regla de nuestra Mishnah, de que aunque ella lo perdona, aún así hay obligación de que él pague la ketubá. Que él pague la ketubá. Siendo así, dice la Gemara, nuestra Mishnah seguro es Rabbi Meir y no Rabbi Yehuda. ¿Por qué? Porque hay un majloquet en la Mishnah más adelante en página 54b, que dice, ¿qué pasa? Efectivamente, si una betulá que normalmente tiene que recibir ¿cuánto en la ketubá? 200. ¿Y una almaná cuánto tiene que recibir normalmente? 100. ¿Qué pasa si uno le da 50 a la almaná y 100 a la betulá? ¿Sirve o no sirve? O sea, no recae, tienes que darle 200 según Rabbi Meir. Y no nada más eso, si lo hiciste es Beilat Znut. Ok, vamos a verlo más adelante. Pero Rabbi Yehuda opina que si le dio 100 a la betulá porque ella perdonó los otros 100 y le dio 50 a la almaná porque ella perdonó los otros 50, ¿sirve o no sirve? Sirve, si perdona no hay ningún problema. Dice la Gemara, aparentemente no cuadra con el principio de nuestra Mishnah, la opinión de Rabbi Yehuda, porque el principio de nuestra Mishnah, según lo que la Gemara entiende ahorita, es inclusive en el caso de que ella perdona, ¿sí? Aún así tiene que pagar ¿qué? Los 200 o los 100 completos. Dice la Gemara, vamos como la opinión de Rabbi Meir, no como Rabbi Yehuda. Entonces la primera parte de nuestra Mishnah aparentemente va como Rabbi Meir y no como Rabbi Yehuda. Sin embargo, pregunta la Gemara, Eima seifa katav la sadeh shave mané tahad mataim zuz velo katav la konechasim de achraim liktubate hayab. ¿Por qué? Sheutnai bedin. Dice la Gemara, Atan le Rabbi Yehuda, de Amar Hariut Tautzoferhu, de Rabbi Meir, Amar Hariut Lav Tautzoferhu, de Tnan, Matzash Trechov. אם יש בהם אחריות נכסים, לא יחזיר, שבדין נפרעים מהם. אין בהם אחריות נכסים, יחזיר, שאין בדין נפרעים מהם. דברי רבים וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה, לא יחזיר. ¿Por qué? בדין נפרעים מהם. שבדין נפרעים מהם. רישא רבי מאיר, סייפא רבי יהודה. La Gemara pregunta lo siguiente. En la segunda parte de nuestra Mishnah, la primera parte de la Mishnah acabamos de comprobar que ¿quién es? ¿Qué es qué? Que es la opinión de Rabbi Meir, ¿sí? Y no Rabbi Yehuda. Dice, pero no me cuadra, porque en la segunda parte de nuestra Mishnah, ¿qué está escrito en la segunda parte de nuestra Mishnah? Si una persona le escribe en la ketubá a su esposa, sí le escribe ketubá, pero a la betulá, que es su esposa, en vez de darle 200, le da un terreno que vale ¿cuánto? 100, ¿sí? Y no le escribe que va a ser garantía de todas sus propiedades para pagar su ketubá. ¿Tiene que pagar 200 en este caso? Escribió una ketubá en este caso, pero escribió nada más 100. ¿Tiene que pagar o no tiene que pagar? Dice la Gemara, tiene que pagar 200 completos. ¿Por qué? Porque es una condición del Bedín, que lo mínimo es 200, no importa nada si lo escribes o no lo escribes. Y mashma, podemos deducir de que cuando viene y dice aquí la Mishnah Hayab, de que tiene que pagar 200, es que tiene que pagar 200 de la manera regular, o sea, de la misma manera que cuando escribes 200, al igual que cuando escribes 200. Cuando escribes 200, ¿sí? La regla es de que hay garantías si tienes propiedades, y si no tienes propiedades, pues del momento que se casó, si vendiste una, puedes ir a agarrárselo al comprador y quitársela, porque el compromiso era que tú estaba antes, ¿sí? Puedes ir de los Nehasim Meshubadim, puedes ir a cobrarlo. Entonces aquí cuando se quitó Hayab, aparentemente es Hayab, como esos casos normal. Aunque en este caso la Mishnah nos dice de que no escribió de que las propiedades van a ser garantía. O sea, repito otra vez, el caso de la Mishnah es el siguiente: una persona viene y le dice a su esposa, aquí tienes un terreno que te voy a dar en la que tú lo voy a escribir, que vale 100, ¿sí? Y no escribió de que todas las propiedades que tengo son garantía para este pago. La regla es Hayab, dice la Mishnah. Y la Gemara entiende que Hayab está obligado de pagar, no nada más 100, 200 y de la manera regular. ¿Qué significa la manera regular? Normalmente cuando uno escribe en la que tú vas 200, ¿cuál es la manera regular? 200 y se puede cobrar de las propiedades, también de las propiedades que ya vendió, ¿sí? Después del matrimonio hasta el divorcio. Si no hay ningún problema que se cobre eso.
Dice la Gemara, aquí que no escribió eso, aplica también la misma regla de que puede cobrarse de los nehasim mesheubadim, de lo que ya vendió. Dice la Gemara, pero esto va a ser una opinión de Rabbi Yudá, únicamente, no según la opinión de Rabbi Meir, porque Rabbi Yudá es el que dice que cuando no escribes aharayut, cuando no escribes garantía en el documento, Rabbi Yudá opina que seguramente se equivocó el escribano, ya que se equivocó el escribano, él opina, está de acuerdo de que sí hay aharayut, sí hay garantía, y ya que sí hay garantía, y ya que sí hay garantía, puede cobrarse, entonces aunque no lo escribió. A diferencia de la opinión de Rabbi Meir, que él dice que cuando no escribió en el documento que hay una garantía, no es una equivocación del escribano, sino significa que efectivamente no quiere que haya garantía. Y si es así, no, efectivamente, ya que no quiere que haya garantía, pues no hay garantía. Entonces dice la Gemara en nuestra Mishnah, que está hablando en un caso que no escribió que hay garantía, y aún así decimos de que Hayav, y aparentemente significa Hayav con garantía, para como la opinión de Rabbi Yudá, porque Rabbi Meir dice que en ese caso no hay garantía. ¿Dónde vemos este majloque entre ellos? En la Mishnah Masechet Bamitzia 12b. ¿Qué? Dice en la Mishnah ahí, ¿qué pasa cuando uno escribe en un documento de préstamo garantía de los terrenos que él tiene? Mira, si no te pago, te cobras de mis terrenos, ¿sí? Y ese documento lo encontraron en la calle, con una garantía, ¿sí? Encontraron un documento de préstamo con garantía, ¿sí? En este caso, si el prestatario no paga al prestamista, ¿cuál es la regla? El prestamista puede ir a cobrar de los terrenos. ¿Y qué pasa si los terrenos del prestatario ya los vendió? También puede cobrarlo porque tenía la garantía antes de que los vendió, en caso así. Dice, ¿qué pasa si encuentras ese documento tirado en la calle? ¿Se lo devuelves a alguien o no? ¿Se lo devuelves al prestamista o al prestatario o no? Dice la primera opinión, la opinión de Rabbi Meir, no se lo devuelvas a nadie. ¿Por qué no se lo devuelvas a nadie? Porque la regla es de que, un segundito. Sí, la regla es que si tiene garantía, puede cobrar de las cosas que ya compraron. Entonces tenemos miedo de que, ¿sabes qué? Puede ser que en verdad ya pagaron. Puede ser que el prestatario ya le pagó al prestamista el pago. Y tú vienes y le pagas, si tú le das ese documento ¿a quién? Al prestamista, al prestatario. Van a hacer un deal entre ellos. Y dice, ¿sabes qué? Quédatelo tú, prestatario. Di que no te pagué. Y de esa manera le quitamos el terreno ¿a quién? A los que ya le vendí. Y así después no dividimos la plata entre el prestamista y el prestatario. O sea, van a hacer ¿cómo se dice? Entre ellos van a hacer un arreglo de manera incorrecta, ¿sí? Entonces por eso dice Rabbi Meir de que no lo devuelvas si está escrita la garantía en el documento. Sin embargo, si no está escrita la garantía en el documento, en ese caso, que lo devuelvas sin problema. ¿Por qué? Porque de por sí no tenemos chance de que hagan un arreglo y que le quiten del que lo compró. ¿Por qué? Porque no hay garantía. Así opina Rabbi Meir. Significa que Rabbi Meir opina que cuando hay garantía, pues hay garantía. Cuando está escrita la garantía, hay garantía. Y si no está escrita la garantía, no hay garantía, entonces no hay problema. Sin embargo, Jamín dice, no, en ambos casos, si está escrito o no está escrito la garantía, nunca devuelvas este documento. ¿Por qué? Porque aunque no está escrito la garantía, es como si decimos que seguramente el escribano se equivocó y es como si fuera que sí quería garantía y por lo tanto sí tiene derecho a cobrar garantía. Entonces, aunque no tiene escrita la garantía, tiene la garantía todavía, entonces no lo devuelvas. Dice la Gemara, entonces vemos aquí aparentemente de que la segunda parte de la Mishnah, que es esta de acá, es la opinión de quién, de Jajamim, de Rabbi Yudá, y no de Rabbi Meir. No me cuadra, porque tú me habías dicho que la primera parte de la Mishnah habíamos comprobado que quién es Rabbi Meir. O sea, no puede ser que la primera parte es Rabbi Meir, la segunda parte es Rabbi Yudá. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Tengo una respuesta para decirte. Vejité, macular Rabbi Meir, y veshain la Rabbi Meir, ven que tu balishtaré. Dice, ¿sabes qué? Podemos decir que toda la opinión es Rabbi Meir. Y la primera parte es Rabbi Meir, como explicamos, y la segunda parte también es Rabbi Meir. Pero Rabbi Meir opina que cuando no se escribió una garantía, no hay garantía. Y en nuestra Mishnah está escrito que cuando no se escribió garantía, sí hay garantía. ¿Sí? Dice la Gemara, no, puede ser que todo lo que Rabbi Meir dijo es únicamente un documento de préstamo normal. Pero aquí estamos hablando respecto a ¿qué? A una ketubá. Ketubá puede ser que es diferente. Dice, pero no me cuadra eso, porque Umishani lee, Beatane Hamisha Govim Mina Mejorarim, Veluen, Perot, Ushvach Perot, והמקבל עליו לזון בין אשתו ובת אשתו, וגט חוב שאין בו אחריות וכתובת אישה שאין בה אחריות. מן שמן לאמר אחריות לטעות סופר הוא, רבי מאיר, וקטני בכתובת אישה. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque fíjense esta vareta lo que está escrito. La Gemara dice lo siguiente, hay 5 tipos de deudas que se cobran cuando uno va a cobrar únicamente de propiedades libres, o sea, no vendidas a una. Si uno tiene propiedades, uno lo cobra, pero únicamente propiedades libres y no que propiedades libres y no que ya se vendieron. O sea, Nehasim Meshuharim y no Meshubadim. ¿Cuáles son esas? Dice la una persona respecto a las frutas. ¿Sí? No vamos a entrar eso en explicación ahorita para poder adelantar un poco más. O si quieren se lo digo un poquito, lo decimos rápido. Una persona que le vendió un terreno a su compañero, que no es su terreno. ¿Sí? Es una persona, viene Rubén, robó un terreno y le vendió a Shimón, toma el terreno, te lo vendo. ¿Sí? Y viene Shimón, lo planta, crecen las frutas y todo. Y después vino el dueño original. ¿Quién era el dueño original? Leví. Y le dice, mira,
esto es mío, dámelo para acá. Y se lo agarró y se lo llevó ¿con qué? Con todas las sembradas y todas las frutas y todo, que ya el Shimon le había metido dinero a eso. Entonces la regla es que él, ahorita, entonces la regla es de que el dueño original puede agarrar el terreno con las frutas, aunque no las hizo él, aunque no hizo el esfuerzo él. Entonces ahorita viene el comprador, Shimon, y va con Reubén, que se la vendió de manera mal, y la regla es de que el capital del terreno, Reubén, tiene que pagarlo en el Nehasim Sheubadim. Sin embargo, las frutas únicamente en Nehasim Meshuchrarim. Entonces, estas frutas, que sí, es nada más en Nehasim Meshuchrarim. Igualmente, Shvach Perot, si no crecieron frutas, pero le metió abono y demás, que también le metió inversión, la misma regla aplica, que nada más Nehasim Meshuchrarim y no Meshubadim. Próximo caso, tercer caso, una persona que se compromete cuando se casa con una mujer a alimentar al hijo o hija de su esposa que tiene otro matrimonio. Se compromete y se casa con una mujer y tiene esa mujer un hijo o hija por otro matrimonio y se compromete. Eso nada más el compromiso es, tiene que pagarlo, pero mientras que tenga cash. Pero si ya tiene algo que ya lo vendió, no hay obligación. Y los últimos dos casos, dice la Gemara, un documento de préstamo que tiene garantía y un documento de una ketubá un documento de préstamo que no tiene garantía y una ketubá que no tiene garantía, que en esos casos únicamente se cobra ¿de dónde? De los Nehasim Meshuchrarim y no Meshubadim. Dice la Gemara, ¿quién es el que dice que cuando no hay garantía, cuando no está escrita la garantía, efectivamente no hay garantía? Rabbi Meir, y entonces seguramente esta baraita es Rabbi Meir y está escrito que un documento, al igual que una ketubá, cuando no hay garantía, pues no se cobra los terrenos que ya fueron vendidos, sino únicamente de los terrenos disponibles de las Nehasim Meshuchrarim. Vemos aquí que Rabbi Meir opina que no hay diferencia entre documento de préstamo y documento de ketubá. En ambos casos no se cobra en Nehasim Meshubadim si no hay garantía. Entonces vuelve la pregunta. Dice la Gemara dos opciones, Ibaitema Rabbi Meir, Ibaitema Rabbi Yehuda. Te puedo responder que nuestra Mishnah va toda según Rabbi Meir, o te puedo responder que toda va según la opinión de Rabbi Yehuda. Y explica la Gemara lo siguiente, Ibaitema Rabbi Yehuda, Hatam katvale hitkabalti, Haja lo katvale hitkabalti. Dice la Gemara, podemos decir que toda la Mishnah es la opinión de Rabbi Yehuda. La segunda parte es Rabbi Yehuda, cuadra perfectamente. Pero la primera parte habíamos dicho que aparentemente la primera parte está escrito que si no le escribió y le perdonó, ¿sí? La ketubá, según Rabbi Yehuda, si es un perdón real, se lo perdona y sí es válido. En la primera parte de la Mishnah decimos de que si no le escribió la ketubá, la regla es que tiene que pagarlo completo y la Gemara ha entendido que inclusive si le perdonó, tiene que pagar. No cuadra con la opinión de Rabbi Yehuda, dice la Gemara, no. La primera parte de la Mishnah está hablando en un caso de una persona que no le escribió ketubá a su esposa. Cuando no le escribió que tú vas a su esposa, ahí es cuando Rabbi Yehuda dice que tiene obligación de pagar. Pero si efectivamente le escribió y ella le escribe, toma, él le escribió 200 y ella viene y escribe, toma, te perdono 100, ahí está de acuerdo Rabbi Yehuda de que sirve, como la propia opinión de Rabbi Yehuda. Si ese va a ser el caso de nuestra Mishnah, también ahí Rabbi Yehuda va a estar de acuerdo que si ella perdonó, va a ser válido, no va a tener que pagar los 200 completos. No como entendimos hasta ahorita, que la primera parte de la Mishnah, cuando dice que tiene que pagar los 200 completos, es ya sea si perdonó o no perdonó, tiene que pagar. Dice, no, la primera parte de la Mishnah es únicamente cuando el esposo no le escribe, ahí tiene que pagar full. Pero si el esposo escribió 200, si ella dice, te perdono 100, dice Rabbi Yehuda, la Mishnah también va a estar de acuerdo de que no hay problema que perdone eso. Entonces, la primera parte de la Mishnah puede cuadrar con la opinión de Rabbi Yehuda. Segunda parte de la Mishnah, la primera y la segunda parte puede ser Rabbi Yehuda según esta explicación. Otra explicación, otra respuesta, Ibaitema Rabbi Meir, May Hayav de Katani Mina Mejorarim. Dice la Gemara, puede ser que también nuestra Mishnah es toda Rabbi Meir, y por lo tanto la primera parte cuadra con Rabbi Meir perfectamente. Y la segunda parte, que no cuadra como preguntamos antes, también podemos decir que cuadra, porque cuando está escrito en la segunda parte, que es Hayav, no es que está obligado a pagar de Nehasim Mesheubadim para enseñarte que haya Haredut, para enseñarte que hay garantía, sino Hayav tiene que pagar de los Nehasim Meshuchrarim, de los Nehasim disponibles. Ahí es cuando decimos de que tiene obligación de pagar. Entonces lo que habíamos entendido hasta ahorita, cuando está escrito Hayav, es al igual que otros casos que tienen Nehasim Meshubadim y no nada más de Meshuchrarim, y por eso preguntamos, dice, no, Hayav obligación, pero ¿de dónde? De los Nehasim disponibles y no los que están ya vendidos. Sigue diciendo la Gemara. Loca tabla bejule. Vimos en la Mishnah qué pasa, un hombre que no le escribió, normalmente un hombre tiene una obligación y escribe en la ketubá que si secuestran a la mujer, tiene obligación de liberarla. Y cuando fue secuestrada a manos gentiles, tenemos la sospecha de que fue violada. Entonces, si es Israel, es obligación de liberarla y seguir casada con ella. Y si es Cohen, aunque es violada, no puede volver con ella, entonces tiene obligación de liberarla, devolverla a casa de sus padres y ahí divorciarla. ¿Sí? Eso es algo que está escrito en la ketubá. ¿Qué pasa si no escribió eso? Aunque no lo escribió, existe esa condición, esa obligación y tiene que cumplir ese compromiso. Dice la Gemara lo siguiente: Amar Abu de Shmuel, Eshet Israel sheneensa.
Asura le bala jeshiren shema tchilata beones de sofar beratzon. Dice el papá de Shmuel, ¿qué pasa a una mujer de Israel? Una mujer de un hombre de Israel, no de un Cohen, que fue violada. Dice el papá de Shmuel, te voy a decir, alajá es que está prohibida para su esposo, aunque fue violada, y la regla es cuando es violada para un Israel está permitida. Dice, sí, te voy a explicar por qué, porque al principio fue violada, pero puede ser que en la mitad ya le gustó la cosa y tenía voluntad, y al tener voluntad también para un Israel queda prohibida. Así dice el papá de Shmuel. Sin embargo, la misma pregunta, ahí te verrable abo de Shmuel, indishtabaya farkinach, veotunarachlin tu, ishtik, kari el rab ale de abo de Shmuel, sarim atzerum milim, Bekaf y Asimu Lefiem. Dice la Gemara, le preguntaron de nuestra Mishnah está escrito de que cuando la mujer es secuestrada en manos de gentiles, que puede ser que fue violada, si es Israel, vuelve esposa. Pero si tú tienes sospecha que en la mitad de que una mujer es violada, puede ser que tiene voluntad de tener relaciones, entonces va a estar prohibida para un Israel. Entonces, ¿cómo puede ser que nuestra Mishnah está escrito de que vuelve como esposa? Dice la Gemara, no tenía lo que responder el papá de Shmuel de esta pregunta. Y Rab dijo sobre él, el versículo en Iob, Sarim atzeru bemilim, bekaf yasim olefim. No tenía lo que decir y puso su boca sobre la mano, porque no tenía lo que decir. Maital le memar, ¿qué tenía que decir? Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no hay una respuesta para esto. Beshvuyá ekelu. En Shvuyá, no traigas pregunta en nuestra Mishnah, que nuestra Mishnah está hablando en un caso de una mujer que está secuestrada. Una mujer que está secuestrada, somos más permisivos. ¿Por qué? Porque ni vimos de que hubo relación. Es de por sí una sospecha. Puede ser de que hubo relación. Y también si hubo relación fue violada. Entonces no tenemos seguridad de que la última parte fue con voluntad. Lo que habla el papá de Shmuel es cuando una mujer fue violada y viste que fue violada. Cuando viste que fue violada y decimos, ¿sabes qué? Aunque la primera parte fue violada, puede ser que la última parte fue con voluntad y por lo tanto está prohibida. Pero aquí, que no vimos de que fue violada, entonces en este caso decimos que ¿qué? De que va a estar permitida y no sospechamos también según la opinión del papá de Shmuel. Pregúntale a la de Shmuel, ¿ones de Shara Hamana Mishkahadla? Que con decambri edim shitzavcha mitchila batzu. Dice, pero ahorita tengo una pregunta. Según el papá de Shmuel, que dice, cuando fue violada está prohibida para un Israel. Segundo, en la Torah está escrito que una mujer que fue violada está permitida para su esposo. Y según el padre de Shmuel, debería ser que siempre está prohibida. ¿Por qué? Porque tenemos la sospecha que al principio fue violada y después que fue voluntad. Dice la hermana, no, el caso va a ser cuando hay testigos que vieron que fue violada y al mismo tiempo hay testigos que esos mismos testigos dicen, la vi que todo el tiempo estaba sufriendo y gritando que la dejen, desde el principio de la relación hasta el final. Ahí seguro fue violada y nunca fue violada todo el tiempo. No hubo voluntad, y ya que nunca hubo voluntad, en este caso es que va a estar permitido. Pero en un caso normal, decimos de que sospechamos que al principio fue violada en contra de su voluntad y después ya tuvo voluntad y queda prohibida para su esposo, según la opinión de Shmuel. Sin embargo, esta opinión discute con Raba. De Ama Raba, Kol shetchilata besof beratzon afilu y omeret hanihu lo shilmale lo niskak la sojarto muteret maita ama yetzer al besha. Dice la Gemara, quiero que sepas que esto va en contra de la opinión de Raba, discute con la opinión de Raba. ¿Por qué? Dice la Gemara, Raba opina que siempre que al principio fue una relación de violada en contra de su voluntad, ¿sí? Y al final fue con voluntad, inclusive que si al final fue con voluntad, ella dijo, que déjeme tranquilo, inclusive si en la mitad de la relación viene ella y dice, vamos a decir que lo están separando al violador de ella, y ella viene y dice, déjenlo, que aunque no me hubiese violado, yo lo hubiese contratado para que esté conmigo. O sea, que está demostrando la voluntad en la mitad. Si aún así está permitida. ¿Por qué? Porque ya que al principio fue de manera de violación, ¿sí? Fue en contra de su voluntad, después también cuando sí aceptó, ¿es por qué? Porque el Yetzer Hará se le puso encima. Entonces eso es parte del ones, ya que empezó en contra de su voluntad, después ella no puede controlar su ones, no puede controlar su instinto, no puede controlar su Yetzer Hará, y por lo tanto el instinto le ganó de manera de fuerza mayor, por lo tanto está permitido y no hay ningún problema con eso también en este caso. Y la Gemara trae una prueba de una baraita a favor de Raba Tane, cabate de Raba, veilo nit pasa asura, hanit pasa muteret. Dice la Gemara, hay una baraita que dice, que está escrito en el versículo, Vehilonit pasa, una mujer que estaba casada, tuvo relaciones con otro hombre, y cuando es sotá, ¿cuándo procedemos con sotá? Cuando no fue una violación. Ahí es cuando está prohibida. Mashma, que si fue una violación, está permitida. Pero está escrito la palabra vejí. Y la palabra vejí te viene a excluir un caso. ¿Qué caso te viene a excluir? Que hay otro caso que aunque no fue violación, o sea, fue con voluntad, aún así va a estar permitido. ¿Cuál es ese caso? Dice la Gemara, cuando al principio fue con violación y después dijo, sigan, que me gustó. Sigan, que ahorita es voluntad. En ese caso decimos que ¿qué? De que está permitida. ¿Por qué? Como la opinión de Raba, porque Yetzer al Besha. Ahorita la Gemara trae otra explicación para este versículo. Tania Idach, Veilo Nitpasa.
Asura nitpasa muteret, veyesh leja ajeret shafalpish nitpasa asura veizo eshet kohen. Dice la Gemara, el versículo dice que para que esté prohibida, para que sea azotada, tiene que ser que no fue violada, mashma que si fue violada está permitida, pero la palabra veji te viene a excluir un caso que hay otra mujer que aunque fue violada, si aunque no fue su voluntad está prohibida. ¿Cuál es el caso? La esposa de un kohen, que la esposa de un kohen aunque fue violada está prohibida como mencionamos antes. Otra manera como explicar este versículo, amarra viuda Shemuel, mishur bishmael, veilo nitpasa asura nitpasa muteret. ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפס המותרת ואיזו שקידושיה קידושי טעות שאפילו בינה מורכב על כתפה ממאנת והולכת לה. Otra explicación es que el versículo dice que para que sea sotá, para que sea una prohibición grave mientras que está casada, que tenga una relación por fuera, es que no fue que no fue violación. Ahí es cuando está prohibida, pero si fue violación, ahí está permitida. Pero para la palabra vejí te viene a excluir y decirte que hay otro caso, una mujer que aunque no fue violación, sí, aún así va a estar permitida. ¿Cuál es ese caso? Una mujer que estaba casada por un compromiso equivocadamente. ¿Por qué un kiddushin que se hizo con tnai, con condición, y no se cumplió la condición? Que en ese caso, aunque ya tuvo un hijo con su esposo, ya que nunca se cumplió la condición, pues nunca está casada. Y por lo tanto, en ese caso, la regla es de que no hace falta kiddushin, no hace falta nada, simplemente se retira de su esposo, porque nunca hubo matrimonio con su esposo original. Por lo tanto, en ese caso va a estar permitido. Dice la Gemara, Amar Viuda, Hani Nashi de Ganvu Ganave, Sharian Legubrainu. Dice la Gemara, dice la Viuda, una mujer casada que tuvo relaciones íntimas mientras que estaba casada con otro hombre, ¿sí? Y bandidos vinieron y las robaron, las secuestraron de casa de sus esposos. Dice la Gemara, pueden volver con sus esposos. ¿Por qué? Porque seguro cuando tienen relaciones con estos bandidos, nunca hay una voluntad, porque inclusive en la mitad no hay voluntad de tener relaciones con un bandido. Por lo tanto, en este caso, todo fue de manera honesta y por lo tanto está permitido. Le preguntaron a sus alumnos, Ambrele, Rabbanale, Rabiudá, Bejaca, Mamteyan, le una ama, pero no me cuadra porque vemos a estas mujeres de que normalmente les sirven comida y les sirven pan, les sirven demás, significa que están contentos con ellos, con estos bandidos. Y si no lo hacen por miedo, Mahamat irá, Bejaca, Meshajan, Leugiri, pero vemos que en el momento que están guerreando, les pasan las flechas para guerrear, vemos que tienen vemos de que a estas mujeres les gusta a estos bandidos. Entonces puede ser que es con voluntad, y será Mahamatira, también eso es por miedo que se le dan estas cosas. Será Badai, Shavkinu, Beazaminafshayu, Asirán. Pero eso es seguro, que si efectivamente los bandidos le dicen, ¿sabes qué? Ya pueden volver con sus esposos, y ya se quedan un día más, 2 días más, 3 días más, significa que ¿qué? Que sí quieren a los bandidos, y por ende, si hubo una relación ahí, efectivamente eso demuestra de que no fue de manera violada en contra de voluntad, sino a voluntad propia, ahí sí van a quedar prohibidas. Seguimos, sigue diciendo la Gemara. La Gemara trae una baraita que dice lo siguiente: Tan Rabbanan, Shevuyem malchut, harehem que shevuim, genuvelistut enam que shvuim. La Gemara trae una baraita que dice lo siguiente: mujeres que fueron secuestradas, pero no por secuestradores, sino por el rey. En el tiempo antes habían reyes de que agarraban a las mujeres casadas para tener relaciones con ella, ¿sí? Entonces, una mujer que fue secuestrada por un rey para tener relaciones con ella, dice la Gemara, eso es como el resto de las mujeres secuestradas, que efectivamente están permitidas a volver a sus esposos, como está escrito en nuestra Mishnah, que pueden volver a sus esposos, porque seguramente todo fue violación y no están a favor de eso. Sin embargo, si son ladrones, bandidos, ¿sí? En este caso, dice la Gemara, no son como Shebuim, tenemos sospecha de que ellas quieren tener relaciones con ella y por lo tanto decimos que ¿qué? De que están prohibidas volver a sus esposos una vez están liberadas. Dice, pero no me cuadra, Beatania y en otra verdad está escrito lo contrario, que cuando es de un rey es que están prohibidas y cuando es de los bandidos ahí es que están permitidas. Dice la Gemara, Malchuta Malchut lo Kashia, Ave Malchuta Hashverosh, Ha be Malchut ben Netzer, Listuta Listut lo Kashia, Be Kaha Benetzer, Ha Belistim de Alma. Dice la Gemara, te voy a decir, no hay contradicción entre la contradicción de las dos baraitot, de un rey con un rey, que la primera baraita que mencionamos, mashma que está permitida volver a su esposo, y la segunda es al revés, que está prohibida. Dice la Gemara, ¿por qué no hay contradicción? Porque vamos a decir que la primera baraita está hablando en un caso del rey, que rey Ahasverosh, que era un reinado muy importante, muy especial. Y ahí todas las mujeres sabían que las que tenían relación con el rey, no hay tanta probabilidad de que sean su esposa al final. O sea, cuando tienen relación con él, no les interesa. Yo no voy a tener relación con alguien que la mujer no quiere tener relación con alguien que no va a ser su esposo al final. Entonces nunca es con voluntad y por lo tanto en ese caso está permitida. La segunda baraita está hablando en un caso de un rey de Benetzer, sí que es un reinado mucho más tranquilo, mucho más sencillo, que hay mucha más probabilidad de que efectivamente sea la esposa real del rey. Entonces ahí tenemos sospecha de cómo puede ser eso. Ella quiere demostrar toda la voluntad en esa relación para conquistarse al rey, por lo tanto, ya que se hizo con voluntad, queda prohibida. Igualmente la contradicción del listut a listut, de los bandidos a bandidos, no es una contradicción, que la primera baraita dijo que según la primera baraita bandidos está prohibida, la segunda baraita está permitida. Dice la verdad, ¿por qué? Porque la primera baraita está hablando en bandidos como los de Benetzer, ¿sí? Que
pues hay chance de que se casen con ella, y por lo tanto ella demuestra toda la voluntad para conquistarse a este bandido. Sin embargo, la segunda baraita está hablando de unos bandidos regulares, que en este caso, como son bandidos regulares, mucho más low class, como decimos, mucho más bajos, en este caso ninguna mujer quiere casarse con él, y por lo tanto decimos de que seguramente nunca tuvo voluntad, y por lo tanto está permitido. Así la Gemara explica. Sin embargo, la Gemara pregunta sobre esto: Benetzer hatam kari lemelech veaja kari listim. Algo no me cuadra, porque si nos fijamos, Benetzer fue mencionado en esto dos veces: en el reinado, en Malhut, en la contradicción de Malhut, y en la contradicción de listim. O sea que en la primera baraita, en la segunda baraita, a los Benetzer se le llama reinado, y en la primera baraita a los Benetzer se le llama listim, bandidos. Dice la Gemara, decide, ¿son listim o son bandidos? Dice la Gemara, sí, depende sobre qué lo estás comparando. In Gabe Hashverosh listim hu, Gabe listim de alma, melehu. Cuando lo comparas con Hashverosh, entonces es dos reinados, pero el de Hashverosh es mucho más grande y el Benetzer es mucho más chiquito, entonces es comparado al de Hashverosh como bandidos. Sin embargo, cuando comparas al de Benetzer con los bandidos regulares, ahí el de Benetzer se convierte ya, obviamente Benetzer es mucho más que bandidos regulares, y se convierte ya como un reinado. Entonces depende con qué lo comparas. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.